Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Por fin todo lo malo había terminado en casa. Los golpes, maltratos y la mala vida que recibía de mi esposo cuando andaba borracho tiempo atrás hicieron que llegara a odiarlo a tal grado que hasta deseé desvivirlo yo misma. Pero cuando quise hacerlo no pude. Aunque sentía mucha rabia por él, no era fácil hacer eso. Ciega por el coraje le pedí ayuda al innombrable, no le ofrecí nada, solo le dije que se llevara al malnacido a donde ya no pudiera hacerme daño. Entonces llegó aquel enorme can negro de la nada, dándole el susto de su vida. Después todo cambió gracias a aquel animal que apareció en mi ayuda, justo en el momento que me iba a dar otra tunda. No supe de dónde vino, o si había sido enviado por el oscuro porque se lo pedí, pero le causó tanto miedo que desde ese día cambió conmigo. Él dice que vio el rostro del diablo en ese perro. Vayan ustedes a saber si es verdad lo que dice, pero si no es cierto, ¿por qué cambió tan repentinamente? A partir de esa noche viví bien, sin golpes ni maltratos, y aunque ya no volví a ver al perro, sentía una presencia muy fuerte, como si alguien estuviera vigilándome. Pasó el tiempo y un sábado en la tarde, sin saber por qué, perdí el sentido. Por suerte mi esposo ya había salido de trabajar y rápido me llevó al doctor, donde recibimos la noticia que estábamos esperando nuestro primer bebé. Noticia que a los dos nos puso felices, puesto que ya teníamos mucho tiempo deseándolo. Pasaron 3 meses y mi vientre ya se notaba, cada día crecía más. Todo iba muy bien, mi esposo de su trabajo a la casa para cuidar que todo estuviera bien conmigo y con nuestro bebé que venía en camino. Pero una noche, cuando ya estábamos dormidos, unos exasperantes ruidos nos despertaron. Nos incorporamos de la cama preguntándonos qué provocaba aquellos fuertes ruidos. Se escuchaban en la cocina, alguien tiraba toda la loza, ollas, cazuelas y platos, los cuales hacían un estruendoso ruido al quebrarse en el piso. Y no solo eso, también se escuchaban gruñidos, como de algún animal que arrastraba cadenas. Asustados pensamos que alguien se había metido. Mi esposo se levantó, tomó una vela ya que no había luz, la prendió, agarró un machete y fuimos con mucho cuidado para ver quién estaba haciendo ese tiradero. La vela no alcanzaba a luzar toda la cocina y la oscuridad hacía más tétrica la escena. En eso, en un rincón de la cocina, vimos unos ojos entre amarillos y rojos de un animal en la sombra. Al ver aquello recordé al perro que me había ayudado y pensé regresó del averno para cobrarme por lo que le había pedido aquel día. Mi esposo, aunque estaba aterrado, se puso delante de mí para protegerme de aquel engendro. Sabíamos que nada podíamos hacer ante tal cosa, pero me protegería a una costa de su vida, hasta del mismo demonio. Aquel ente en forma de perro caminó lentamente hacia nosotros en sus 2 patas traseras, haciendo más espeluznante su presencia. Miramos que de su cuello colgaba una gran cadena, era la que habíamos escuchado que arrastraba antes. Cuando estaba a 2 metros de nosotros empezó a caminar en sus 4 patas. Mi esposo preparó su machete para propinarle un golpe, pero el animal saltó por encima de nosotros y el machete lo atravesó como si fuese de humo. Por la inercia mi esposo cayó al piso y vimos cómo esa figura fantasmal atravesaba la puerta de madera. Asustada ayudé a mi esposo a levantarse, quien estaba temblando de terror al pensar que venía por nosotros, porque yo se lo había pedido, pero aquel engendro ya no regresó esa vez. El suceso fue tan escalofriante que ya no pudimos dormir en toda la noche por el miedo que sentíamos. En la mañana del domingo aún estábamos asustados, desayunamos en silencio, hasta que él se atrevió a preguntarme que a quién le había pedido ayuda aquel día que el perro apareció por primera vez. Me agaché y guardé silencio por unos momentos. Tenía miedo contestarle, pero debía hacerlo, y con voz casi imperceptible, en un susurro le dije que al diablo. Mi esposo al escucharme se estremeció y se dio el parón de la silla, caminando nervioso de un lado para otro. No podía creerlo, sabía que merecía un castigo, pero había ido demasiado lejos. Luego dijo que teníamos que hacer algo. Lo más seguro era que aquel engendro iba a regresar exigiendo su pago. Así llegó el lunes y mi marido tuvo que irse a trabajar, quedándome yo sola. Por la tarde me quedé dormida, estaba cansada y desvelada por lo de la noche anterior. Ya casi oscurecía y él aún no llegaba de su trabajo.
De pronto sentí un dolor agudo en mi vientre. Abrí los ojos, pensando que el dolor había sido ocasionado por el embarazo, y me espanté porque estaba sola. Vi que tenía sangre en la ropa, a la altura de mi ombligo. También miré que no había nadie a mi alrededor. Entonces, al descubrir mi panza, me di cuenta que tenía unos arañazos, no muy profundos, pero bien marcados. Simulaban una cruz invertida. Asustada entré en pánico y me puse a llorar. Cuando llegó mi esposo así me encontró llorando. Le platiqué lo sucedido y no me creía hasta que le enseñé mi vientre y miró la marca que me habían dejado. Se preocupó más cuando íbamos a dormir. En las madrugadas es cuando más aparece el innombrable. Aseguramos bien puertas y ventanas, aunque sabíamos que no serviría de mucho, ya que lo habíamos visto atravesar la puerta como si nada. Sentí un poco de alivio cuando me dijo que no iba a trabajar al día siguiente. Lo mejor sería ir a la iglesia con el padre para que viniera a bendecir nuestro hogar. Poco pudimos dormir esa noche porque sentíamos su presencia y se escuchaban gruñidos como de cerdo golpeando la puerta tratando de entrar. Pero lo ignoramos y así desvelados nos levantamos muy temprano para ir con el padre como lo habíamos platicado esa noche. Llegamos y le contamos todo lo que estaba sucediendo con nosotros al cura. Él prometió ir ese mismo día para bendecir nuestro hogar. Después, como a las 2 de la tarde llegó, pero antes de entrar dijo sentir escalofríos y que eso era porque había una energía muy fuerte. También recibió un olor nauseabundo. Entró y orando empezó a bendecir toda la casa. Cuando terminó antes de irse, nos dio un par de rosarios benditos para protegernos, agua bendita en un frasco y nos recomendó poner protecciones de tierra santa en puertas y ventanas de un cementerio, bendecida con esa misma agua. Eso nos serviría de mucho. Ya que se fue, fuimos por tierra al cementerio y después de hacer lo que nos había recomendado el padre, nos sentimos más tranquilos. Pasó el tiempo y durante los casi 6 meses que faltaban para que naciera mi bebé, no volvimos a saber nada de aquel animal del Averno. Pensamos que aquella pesadilla había terminado al bendecir la casa y estábamos felices por la llegada de nuestra hermosa hija. Pero antes de cumplir un mes de nacida, nuevamente apareció aquel macabro ente. Una tarde, que andaba en el patio recogiendo la ropa que había lavado, mi niña estaba en su cuna dormidita. Al entrar a casa me llené de horror al mirar a ese perro parado sobre la cuna de mi hija queriéndola tomar, pero no con el hocico, sino con sus patas delanteras, las cuales parecían humanas, muy peludas. El demonio con forma de perro, al verme dibujó lentamente una espeluznante sonrisa que hizo erizar mi piel dejándome paralizada. El miedo se había apoderado de mí. Al querer tomar a mi bebé, el animal miró el rosario bendito que el padre le había dado a mi esposo. Se lo había colgado en su cuello de la niña. Entonces aquella aparición lanzó un espeluznante alarido entre aullido y gruñido. Luego desapareció, dejando a mi hija llorando en su cuna. Corrí y la tomé en mis brazos protegiéndola. Así estuve con ella hasta que llegó su papá, quien no creía lo que le contaba. Entonces me dijo que debíamos bautizarla y también debíamos pedir perdón a Dios y arrepentirnos de todo corazón por lo que había pedido aquella vez. Quizás con eso el mal se alejaría de nosotros. Mi esposo tenía razón, debía desechar el trato que hice con él por coraje. Al día siguiente se lo comentamos al padre y él nos dijo que sí, pero que la bautizaría en nuestra casa para que el mal sintiera que mi arrepentimiento era de corazón, y en ese mismo momento nos fuimos a la casa. Ya en casa el padre empezó con el sacramento del bautizo. Sentíamos un ambiente muy pesado. Yo traía a mi niña en los brazos, mientras el cura con una mano sostenía una cruz en la frente de ella y con la otra le daba su sacramento sin dejar de rezar. Mi esposo estaba a un lado de mí, sosteniendo en su mano el rosario bendito. En eso de la nada apareció aquel perro negro queriéndonos atacar. Aparecía de un lado a otro sin poder acercarse mucho por nuestras oraciones. El padre tampoco dejaba de rezar, implorándole a Dios que alejara a ese ente de nuestro hogar. Entonces me paré frente al animal y le grité: «Reniego y me arrepiento de corazón si hice algún trato contigo. Te pedí algo pero no te ofrecí nada. Sé que quieres a mi hija, pero ella ahora le pertenece a Dios. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Vete, estoy arrepentida de lo que hice contigo y también me entrego a Jesucristo nuestro Señor». Aquel ser demoníaco sintió aquellas palabras como agua hirviendo en su cuerpo.
Se retorcía de dolor y entre alaridos desapareció dejando un pestilente olor a azufre. El arrepentimiento sincero y la fe había roto aquel tipo de pacto que había hecho antes sin pensar en las consecuencias. El mal siempre está al acecho y aprovecha cualquier oportunidad para entrar a un hogar y apoderarse de él. Por eso piensa antes de pedir algo y fíjense bien a quién se lo piden. Sabemos que con nada venido del más allá debemos hacer tratos, mucho menos con el oscuro, puesto que el pago puede ser algo muy doloroso.